Pueden tomar asiento. Adelante, pastor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bueno es en este día miércoles que podamos reunirnos, congregarnos. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a seguir nuestra serie acerca de doctrina bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de diferentes doctrinas? ¿Y qué significa la palabra doctrina? Doctrina es simplemente un sinónimo de enseñanza. Doctrina y enseñanza es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina o doctrina bíblica, ¿de qué estamos hablando? De sana enseñanza, de enseñanzas bíblicas. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, ¿de qué estamos hablando? De la doctrina que ellos enseñaron y que está escrita para nosotros en la Biblia, sus enseñanzas. Y esta semana nosotros ya empezamos esta serie en septiembre. Hemos estado estudiando por bastante tiempo acerca de estas doctrinas y espero que haya servido mucho para los hermanos que se congregan fielmente los miércoles. Básicamente ha sido un curso en teología sistemática. Hemos estado estudiando acerca de doctrinas bíblicas sistemáticamente en la palabra de Dios. Bueno, nosotros esta tarde tenemos, siempre empiezo con una declaración y luego empezamos con el estudio. La declaración que nos toca esta tarde es esta. Creemos en la separación de la iglesia y el Estado. La iglesia de Cristo, la iglesia neotestamentaria, existe aparte del establecimiento o prohibición de cualquier gobierno. O sea, ningún gobierno puede establecer la iglesia de Cristo y tampoco puede prohibir la iglesia de Cristo. Aunque los cristianos sí debemos de estar involucrados en lo que es el gobierno, cualquier unión entre las dos instituciones de la iglesia de Cristo y el Estado no es bíblica. Ningún rey, presidente, ni primer ministro puede ser la cabeza de una iglesia, porque esa posición ya fue adquirida por aquel que la compró con su propia sangre. Amén. Jesús es la cabeza de la iglesia, no los reyes, no los presidentes, los primer ministros y tampoco los pastores. Jesús es la cabeza de la iglesia. Bueno, el principio bíblico que nosotros vamos a ver esta tarde es uno muy importante. Vamos a orar y luego nos metemos en el asunto. Padres, ayúdenme con nuestros hijos, ¿ya? Para que podamos todos poner atención. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra como tú nos enseñas. Gracias que podamos estar aquí reunidos todos juntos, con toda la familia. Nosotros no nos molestamos por tener niños aquí haciendo ruido, porque sabemos, Señor, que si Jesús estuviese aquí, Él estaría con ellos. A lo mejor los tendría en brazos y nosotros estamos felices de tener toda la familia, desde niños los más pequeños hasta los adultos más mayores. Gracias, Señor, por tu iglesia. Enséñanos. Esta tarde tenemos tu palabra abierta. Háblanos, guíanos, para que podamos nosotros comprender la sabiduría que es de este libro sagrado. Y también te ruego, Señor, que después de la enseñanza de tu palabra, tengamos un lindo momento de comunión, orando unos por otros, presentando nuestras necesidades importantes delante de la iglesia y delante de tu trono, Señor. Ayúdanos para que este culto sea para la gloria de Jesús, nuestro amado Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Bueno, los cristianos desde el tiempo de Jesús siempre han creído y siempre han defendido ciertos principios bíblicos, ciertas verdades bíblicas. Incluso muchos han perdido sus vidas defendiendo estas creencias de la palabra de Dios. Y una de esas creencias es la separación
de la iglesia y el Estado. Para dar un poquito de historia, en los años 300 había un dictador en Roma llamado Constantino. Constantino era un fuerte perseguidor de las iglesias de Cristo y de los cristianos. Los veía como rivales en cuanto a la lealtad. Y siendo él un buen político, inventó una manera impresionante de juntar la religión pagana de Babilonia con el cristianismo. En la antigua Babilonia adoraban a una diosa pagana y el hijo de esa diosa falsa. En diferentes culturas y en diferentes épocas, esta diosa falsa ha existido y tiene muchos diferentes nombres. Por ejemplo, en Babilonia se llamaba Semiramis y Tammuz era su hijo. Tammuz después era conocido como Baal. Leemos acerca de Baal en la Biblia. En China tienen Shinmo, que es la Santa Madre. En India tienen Devaki, que es una diosa, y Krishna, su hijo. En Éfeso tenían a Diana. De hecho, incluso la palabra de Dios habla de Diana. Diana era la madre de los dioses y era identificada con Semiramis, la diosa de Babilonia. En Egipto, esos son más conocidos: Isis, la diosa madre, y Horus, su hijo. En Escandinavia, Disa, después en las pinturas de Disa, anda con su hijito. En Grecia, Afrodita, la diosa, y era conocida como la mediadora. En Roma, Venus y Cupido. No sé si dije eso bien, Cupido, ¿está bien? En Israel, Astarot y Baal. Y entonces, cuando Constantino vio una rivalidad en el cristianismo bíblico con Roma, él logró formar un tipo de sincretismo. ¿Entiende la palabra sincretismo? ¿Cierto? Es cuando se mezcla, se junta dos cosas y se hace una cosa. Él hizo un sincretismo entre el cristianismo y el paganismo, y el producto fue lo que él nombró el Santo Imperio Romano. Ya no era el Estado de Roma, ya no era el cristianismo, sino una nueva religión, adorando una diosa y su hijo, ¿ya? María y Jesús, y formó el Santo Imperio Romano, lo cual sigue existiendo. Hoy en día su cabeza es el Vaticano y es el Papa. Para aprender más acerca de lo que estoy diciendo, nosotros tenemos un libro, y yo creo que el libro está en la librería, si no me equivoco, pero se llama La religión de Babilonia. Está escrito por un hermano que se llama David Daniels. Y para que sepan, David Daniels les ama mucho a ustedes. Y él apoya económicamente a sus misioneros. Él quiere la obra en la Patagonia. Bueno, él ha escrito muchos libros y uno de ellos se llama La religión de Babilonia y cuenta un poco más acerca de esto. Ahora, ¿cuál es la gran idea de una iglesia estatal y cuál es el problema de un matrimonio entre la iglesia y el Estado? Bueno, si tú estudias la historia, vas a ver que los problemas son innumerables. ¿Ya? Voy a compartir algunos. Por ejemplo, el bautismo infantil obligatorio de todos los ciudadanos. Si tú no bautizas a tu hijito, no eres romano. Ahí pueden ver el problema, ¿cierto? El bautismo no es para los niños y el bautismo no es obligatorio. Es algo que uno decide por su propio libre albedrío. También se crea una jerarquía religiosa y estatal. Se mezcla la jerarquía religiosa con la jerarquía estatal. Y las personas en poder estatal tienen poder religioso, lo cual crea muchos problemas. Resulta creando muchos oficios nuevos que no existen en la Biblia. En la Biblia solo hay dos oficios en la iglesia. Hay el pastorado y el diaconado, o lo que se llama el obispado y el diaconado.
Otro gran problema, bueno, eso cuando se va creando una jerarquía así, luego esa jerarquía usurpa la autoridad de las iglesias locales. Y las iglesias locales dejan de ser autónomas con Cristo como cabeza y llega a ser que las iglesias son gobernadas por autoridades regionales. Y estas autoridades regionales son gobernadas por autoridades federales o estatales. Una iglesia estatal resultó en muchas atrocidades a lo largo de los siglos, como por ejemplo el asesinato de todos los que no se sometían a las falsas enseñanzas de ella. Si tú dices, yo no creo en el bautismo infantil, ahora te conviertes en terrorista, bajo pena de muerte. Hoy en día esto, hermanos, lo que estoy diciendo nos parece algo raro, pero hace cientos de años era la realidad de muchas naciones y sigue siendo la realidad de muchas naciones musulmanas. En Chile, hace unas décadas nomás, nosotros teníamos una iglesia estatal, era la Iglesia Católica Romana, lo cual significaba que había muchos derechos extra para la Iglesia Católica y para los católicos, lo cual también afectó nuestra cultura. Y si no me crees, les voy a dar un pequeño ejemplo. En Estados Unidos hay muchas maldades, en Chile también, en cada país. Entonces, lo que voy a decir no significa Estados Unidos es bueno, Chile es malo, para nada. Pero en mi cultura nunca había conocido a hombres que tenían múltiples familias. ¡Wow! Está bien, me veo mejor así. Qué raro, se cortó y se prendió otra vez. No fue eso. Se apagó todo. Yo estoy viendo los intermitentes, nadie lo apagó. ¿Así se llama? ¿Intermitente? Sí. ¿Parece? Interruptores. Así. Intermitentes. ¿Había alguien afuera o no? ¿No? Posiblemente fue... Ya. Les voy a decir, hermanos, algo que aprendí acá cuando llegué a Chile. Llegué a visitar en La Serena por primera vez, hace muchos años antes de que viniera a vivir aquí. Y lo que pasa es que conocí al pastor ahí y después él me empezó a hablar de las familias en la iglesia. Y me dijo, él tiene 4 familias. ¿Cómo que tiene 4 familias? Sí, y me explicó, es que tenía a su esposa, no les fue bien y fue con otra, y tuvo otra familia, después otra y otra familia, tiene hijos ahí, y me dijo, y yo le dije, wow, y se divorció y se casó, no, está casado con la primera. ¿Cómo que está casada con la primera? Y así me dijo, y me dejó muy confundido porque nunca en mi vida había escuchado de eso. Resulta que en Chile, hace un tiempo atrás, el divorcio no era aceptable. No se divorciaba. Entonces, en vez de divorciarse, se empezaba otra familia. Y eso era común. Los que tienen más años están haciendo eso. Era común, era lo normal. Pero no está bien y no es normal. Pero ven cómo la Iglesia Católica afectó la cultura chilena. También sigue afectando nuestra cultura, porque hoy en día en Coyhaique todos quieren convivir en fornicación y no se quieren casar. Y después uno le pregunta por qué, no, es que no sé si me va a ir bien. Y como que la gente tiene miedo del matrimonio porque después no se puede divorciar. Y entonces deciden simplemente no hacerlo. Y son cosas que son resultados de iglesia estatal, en mi humilde opinión. En las épocas de antes, cuando no simplemente el Estado escogía a su iglesia favorita, sino que la iglesia era el Estado. ¿Me entienden? La iglesia era el Estado y el Estado era la iglesia. En esos tiempos, por ejemplo, en aquellos tiempos, si tú querías traducir la Biblia, la pena era muerte. Porque el Estado dijo que no se podía traducir. Solo tienes que googlear Inquisición si quieres aprender un poco sobre estas cosas. Nacho, ¿cómo se dice Dark Ages en español? Las edades oscuras, tal cual.
Las edades oscuras fue cuando una iglesia reinaba, para que entendamos. No está bien que la iglesia y el Estado sea el mismo, ¿me entienden? Después, a lo mejor dice el pastor, ¿y la Biblia? ¿Dónde entra la Biblia en eso? Ahí vamos, ¿ya? Estoy dando un poquito de historia y comentario antes. Genocidios como las cruzadas y las inquisiciones. Poblaciones enteras que no se querían convertir a una falsa religión, después fueron castigadas por la iglesia estatal. Algunos ejemplos de iglesias estatales: el Santo Imperio Romano que ya mencionamos, la iglesia ortodoxa oriental, la iglesia de Inglaterra. En la época de los reformadores, Calvino llegó a Suiza y estableció una iglesia estatal en Suiza de los calvinistas. También Lutero llegó a Alemania y estableció su propia iglesia estatal en Alemania. Y cuando los puritanos llegaron a Norteamérica, arrancando de la iglesia estatal en Inglaterra, llegaron a Norteamérica, ¿y qué es lo que primero que trataron de hacer? Establecer una iglesia estatal de los puritanos. No aprendieron su lección de cuando estaban en Inglaterra. Algunos quizás dirían, ¿y pastor, no le gustaría que Chile fuese bautista? No, no me gustaría. Yo no quiero vivir bajo una iglesia estatal. La iglesia es algo y el Estado es otra cosa. ¿Ya? Eso es importante. Escuchen una cita del libro. Es un libro de historia bautista. El fiel testigo bautista se llama el libro. Dice esto: para el año 413 después de Cristo, el emperador romano Teodosio II decretó la pena de muerte para todo aquel que tratara de convertir a alguien de la iglesia-estado. Imagínate viviendo bajo un emperador y él saca una ley de que si tú tratas de convertir a alguien del romanismo a tu religión, pena de muerte. Son cosas que sucedieron, no es imaginación, son hechos históricos. También otro ejemplo, en la misma cita dice, para el año 560 después de Cristo, Justiniano había declarado la pena de muerte para cualquiera que en el imperio del este rebautizara a un miembro de la iglesia-estado. Entonces, si alguien fue bautizado falsamente, después se vuelve a bautizar, muerte. Imagínate. Durante el siglo VII, 3 diferentes concilios eclesiásticos demandaron la ejecución de todo aquel que desafiara a la iglesia-estado. O sea, si yo digo algo, no me gustó lo que hizo el Papa, muerte. Entonces es un gran peligro. Y aunque muchos gobiernos se hayan opuesto a la iglesia del Señor, ella no puede ser vencida. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice Jesús en Mateo 16, 18. Ahora, la iglesia y el Estado son 2 instituciones distintas que siempre tienen que mantenerse separadas. Marcos 12, vamos a ir a Marcos capítulo 12 y el versículo 17. Como ustedes saben, en muchas ocasiones los fariseos querían sorprender a Jesús en algún error, hacerle decir algo que no correspondía. Y uno de estos ejemplos está en Marcos 12, cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ten cuidado porque a veces la gente te hace preguntas, pero no son sinceros. Las personas no son sinceras y solo quieren avergonzarte y causarte caer.
Y muchas veces hacían eso con Jesús. Pero qué maravilloso es leer las palabras de Cristo y cómo Él respondía a la gente. O cómo a veces no respondía. Como cuando le preguntaron, ¿debemos matar a esa mujer tomada en adulterio? Y Jesús se inclinó a tierra y no dijo nada, empezó a escribir en la tierra. Después empezaron a alejarse todos. Y Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, aquí Él responde en el versículo 15, mas Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de Él. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús y seguimos maravillándonos de sus palabras. Él no tenía cómo ganar en esa situación. Cualquiera respuesta que hubiese dado, se habría enojado a alguien. Y siempre es así. Y Él dijo, lo que es de Dios, que sea para Dios. Lo que es del Estado, que sea para el Estado. Y nosotros queremos seguir conservando, manteniendo este enfoque de que César es una cosa y la iglesia es otra cosa. Colosenses 1:18, por favor. Colosenses 1:18. Hay ciertos versículos que cuando alguien te pregunta acerca de algún tema, son versículos que deben venir a la mente de inmediato. Y cuando alguien te habla de la iglesia o te pregunta acerca de qué dice la Biblia acerca de la iglesia, Colosenses 1:18 es un gran versículo para memorizar y estar compartiendo. Dice, y Él, hablando de Jesús, ¿cierto? Hermano Luis, ¿usted ya lo tiene? ¿Puede leerlo en voz alta, por favor? Mi hermano, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es la cabeza de un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. La iglesia de Jesús. Entonces su cuerpo es la iglesia. Por eso, hermanos, fíjense bien que tú no puedes tener una relación correcta con Jesús sin tener una relación correcta con una iglesia. Es imposible. Porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Y la iglesia siempre es visible y siempre es local. No piensen que la iglesia es una entidad mística en todo el mundo. No, la palabra iglesia significa asamblea. Un grupo de personas que se reúne, es una congregación. ¿Ya? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, aunque la iglesia y el Estado son dos instituciones totalmente separadas, esto no significa que los individuos no pueden participar en ambas. La participación de los cristianos en la política es, en parte, cómo Dios detiene la iniquidad en estos tiempos. En 2 de Tesalonicenses 2:7 dice esto: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En 2 de Tesalonicenses 2 es una referencia acerca de la obra del Espíritu Santo en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y hay un tiempo venidero, según la profecía, cuando el Espíritu Santo va a dejar de detener la iniquidad en el mundo. Es lo que muchas veces llamamos nosotros la gran tribulación. Pero yo tengo fe que yo no voy a estar aquí durante ese tiempo, sino que seré llevado en el arrebatamiento antes de que suceda. Es bueno que los cristianos participen
en los deberes cívicos. Es bueno que si un cristiano sienta que es lo que Dios quiere para su vida, que tome algún cargo político. Está bien. Es bueno que los cristianos se informen acerca de candidatos, acerca de leyes, acerca de diferentes cosas que están sucediendo en su país, para que puedan votar y tomar decisiones informadas respecto a las diferentes cosas. Siempre manteniendo un equilibrio, porque algunos cristianos se convierten en políticos nomás y dejan de ser cristianos. O sea, dejan su Biblia a un lado y están todo el día en los chats, en sitio web, en las redes sociales, debatiendo en Twitter o en Facebook, peleando. Es que los progres esto, es que los esto y esto, y los istas, todos los istas que existen. Los istas y se meten en todas las peleas. Pero no leen la Biblia, no oran, no se congregan, no predican el Evangelio. Ahí sí estamos mal. Yo no estoy hablando de ese tipo de involucramiento, ¿ya? Pero está bien que nosotros participemos en el gobierno, en las cosas políticas, eso está bien. Nosotros somos la sal de la tierra, dice Jesús en Mateo 5. Somos la sal en la tierra y nosotros somos luz en este mundo. Y Él quiere que nosotros brillemos nuestra luz delante de los hombres. Si estamos escondidos todos en una cueva, eso no va a suceder. Está bien que participemos de diferentes maneras en la política. Nunca pienses que por participar en la política vas a llevar a cabo la Gran Comisión. La Gran Comisión no es legislar justicia. La Gran Comisión no es elegir políticos cristianos. La Gran Comisión es predicar el Evangelio a toda criatura, enseñando todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, bautizando los que se convierten a Cristo. Esta es la Gran Comisión. Siempre me llega mucha propaganda política en la casa, como en sus casas también. Incluso hasta me llegan los mismos políticos a mi casa para conversar conmigo. Y yo digo, no, yo no entender, no votar, no puedo votar. Y ahí se van. No, es una broma. De hecho, yo recuerdo en este último me llegó a la casa Carlos Gatica y ahí conversamos un rato, ¿ya? Y le pedí si podía orar por él. Me gusta hablar con los políticos y hablarles de Cristo. Siempre me aceptan tratados. Me gusta eso. Hermanos, siempre quiero animarles a los cristianos a votar de acuerdo con lo que es recto. Lo que es recto. Consideren el carácter del candidato y sus posturas, y que haya mencionado algún candidato o político no es que esté diciendo voten por él. Solo estoy contando una historia de nuestro alcalde. Pero consideren las posturas de las personas, de los políticos, especialmente en cuanto a temas como los derechos de los cristianos, ante todos los cambios en nuestra sociedad. Debemos siempre considerar cuál es la postura de ese político en cuanto a mis derechos, de practicar libremente mi fe. También considerar su postura en cuanto a cosas como el asesinato de bebés, el aborto. Considerar su postura en cuanto al pueblo de Dios, Israel. Es pro-Israel, es anti-Israel. También el tema del matrimonio bíblico y otras cosas, hermanos, que están en la palabra de Dios. Sin embargo, quiero amonestarnos mutuamente, advertirnos de que nunca pensemos que el cambio que deseamos ver en Chile vendrá por medio de legislación. Si nosotros esperamos algún cambio en nuestro país, seamos sal y luz en esta tierra, prediquemos el Evangelio a todos, discipulemos a nuevos creyentes hasta la madurez espiritual y enviemos la luz del Evangelio a los lugares más allá de nosotros. Es de esta forma que comunidades son transformadas por la gracia de Dios, no por leyes estatales. Solo la obra transformadora de Cristo puede lograr el cambio que nosotros necesitamos.
un predicador donatista. ¿Quién ha escuchado de los donatistas? ¿Alguien? ¿Ani? Sería bueno que te familiarices de algunos de estos grupos históricos. Te recomiendo leer un librito que tenemos, creo que vale 1,000 pesos, que se llama El rastro de la sangre. Los donatistas fue un grupo bautista en los años 300. ¿Ya? Eran llamados donatistas por un predicador que era conocido, Donatus Magnus o algo así. Tenía un nombre raro. Bueno, un predicador donatista llamado Gaudentis dijo esto. Él dijo: Dios usó profetas y pescadores, no príncipes y soldados, para propagar la fe. Hermanos, nosotros seguimos creyendo eso. Nosotros creemos que la gran comisión no se logra a través de legislación y tampoco es algo que deseamos. No queremos con la espada, bueno, hoy en día sería con rifles. No queremos que con rifles la gente se convierta a Cristo, porque eso no sería una conversión. No puedes obligar a nadie a convertirse a Cristo. Esa es una decisión que alguien tiene que tomar individualmente. Nuestra lealtad, estoy sin reloj porque ese reloj se nos murió. Todavía son las 19:05 horas. Estamos apenas empezando el culto. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque estoy transmitiendo, no tengo... ya, vamos súper bien. Muy bien. Nos queda como 3 horas más de culto, no hay problema. ¿Ya? Hermanos, nuestra lealtad como cristianos, la primera lealtad que tenemos, siempre, siempre, siempre va a ser Cristo y el reino de Dios, no la patria terrenal de alguien. ¿Sabes que a veces existen conflictos entre países? Por ejemplo, no sé, si nosotros tuviésemos a un hijo de Dios ucraniano aquí y un hijo de Dios ruso aquí, ¿podrían estar bien? Sí, porque son hijos de Dios. Y esto es mucho más importante que las cosas terrenales. Yo recuerdo durante la guerra en Irak, se descubrió que los franceses estaban vendiendo armas a Irak. Entonces los estadounidenses se volvieron locos. Las papas fritas en inglés se llamaban papas francesas. Y algunos gringos dijeron, ya no son papas francesas, y cambiaron el nombre y les pusieron nombre papas de libertad. Y no estoy bromeando. No creo que ningún cristiano debe tomar, pero mi papá tiene la costumbre de beber alcohol. Y él tenía muchos vinos. Y él fue y sacó todas las botellas de vinos franceses y las sacó y tiró el vino en el pasto. Así. Entonces hubo un conflicto ahí con los franceses. Pero ¿sabes qué? En la iglesia de Dios, un francés y un estadounidense, no hay ningún problema. Yo sé que en el pasado, más hace décadas y menos en la Patagonia, pero a lo largo de Chile, hay conflicto, roce se dice, ¿no?, entre Argentina y Chile. Especialmente con cosas que sucedieron durante las Malvinas, cosas que sucedieron durante la Guerra del Pacífico. Hay un tema ahí, ¿cierto? Pero en la iglesia de Dios no, estas cosas no existen, porque nuestra lealtad es a otra patria. Yo no soy chileno primero y luego cristiano, no. Yo soy un hijo de Dios, pertenezco al reino de Dios. Yo fui trasladado del poder de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, Cristo. Y ahora mi lealtad está ahí. Yo busco primeramente su reino y su justicia. Entonces, si me encuentro con un hermano de Argentina, ¿saben lo que voy a hacer? Le voy a dar un beso, porque es lo que hacen ellos. Y es mi hermano en Cristo. ¿Ya? Vayan por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos 13, versículos 13 hasta el 16. Hebreos 11, 13 hasta el 16. Este es un pasaje fundamental, clave en cuanto a los temas que nosotros estamos hablando. ¿Buscaron todos Hebreos 11, versículo 13?
Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y fíjate de esa frase tan poderosa que fue el lema de grandes hombres y mujeres de fe del pasado, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quieres saber cómo tener victoria en este mundo como un hijo de Dios? Tienes que tener la mentalidad de extranjero y peregrino. ¿Qué significa eso? Yo no soy de aquí, soy extranjero. Los extranjeros tienen muchas cosas raras. Su ropa es rara. Los cristianos se visten raros también en cuanto a este mundo. Los extranjeros hablan muy raro. Los cristianos deben hablar raro también. No deben tener la misma boca de este mundo, con vulgaridades, con mentiras, con calumnias, con chismes. No, los cristianos hablamos diferente. ¿Por qué? Porque somos extranjeros. Tenemos costumbres raras. Cuando todo el mundo se duerme hasta tarde, el día domingo nos levantamos, alistamos la familia y vamos al culto, con Biblia en brazo. Y los vecinos mirando por la cortina diciendo, ¿qué pasa con este raro mi vecino? Tenemos costumbres raras. Si voy al supermercado y le doy un billete de 5,000 y él me da cambio como si le hubiese dado 20,000, y yo le digo, oh, no sabes qué, caballero, me diste mucho, me diste 15,000 de más, solo le di un billete de 5. Ahora quedar así, casi iban a morir de un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres raras nosotros, somos extranjeros. ¿Me entienden? Los gringos son raros. No toman mate, no sé, llegan a tiempo. Ah, perdón. Oh, perdón, no, ese fue un golpe bajo. ¿Ya? Pero las costumbres son raras en otros países, ¿no? Son raras. Los gringos nos saludan con besos. Te van a dar la mano así. Pero qué raro. Eso es raro. Los argentinos besan, los hombres besan a hombres. Es raro eso. Los árabes, cuando hay dos hombres árabes amigos, andan mano en la calle. Para un país como nosotros diríamos, oh, a lo mejor son gay. Pero no, son amigos nomás. De hecho, lo más probable son súper masculinos ellos, machos. Pero andan mano en mano. Es una costumbre rara porque son extranjeros. Cristianos, nuestro llamado es a ser extranjeros en este mundo. Conducir nuestra vida de acuerdo con esto. Mírenme, este libro es nuestro manual de conducta en este mundo. Y por lo cual somos raros. Y somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Uno que está dando vueltas en un lugar, pero no está en su hogar, ¿cierto? Nosotros estamos aquí dando vueltas en la tierra, pero no somos de aquí. Somos peregrinos, somos forasteros. Así dice en el libro de Salmos, somos peregrinos. Versículo 14, porque los que esto dicen, ¿qué cosa? Los que dicen que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. No, pero ya tengo patria. Soy chileno, soy argentino, soy estadounidense. No, estamos hablando de otra patria. Estamos hablando de la patria celestial. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, ¿una qué? Una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros anhelamos una patria celestial. Amén. Amén. Y ahí está nuestra lealtad. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un embajador? Representante. Juan, ¿qué es un embajador? Mano. Políticamente una persona que está en otro país representando a su país. ¿Cierto? Un embajador chileno en otra nación es chileno, no es de aquella nación.
pero está representando a Chile en una nación extranjera. Entonces nosotros, como somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5 habla de eso, por ejemplo el versículo 20, nosotros somos de otra patria, viviendo aquí en este mundo, representando a nuestra patria celestial. Yo trato de siempre memorizar versículos como la Biblia lo dice, y no memorizarlo como lo escuché a algún pastor decirlo. Porque los pastores a veces se equivocan, citan mal a un versículo. Amén. Yo lo busco y lo leo. Amén, dijo. Lo busco y lo memorizo. Es cierto, los pastores a veces nos equivocamos. Y ojalá no tanto, Dios nos ayude. Pero si yo lo memorizo como fulano de tal me lo dijo, entonces estoy mal porque no lo dice la Biblia así. Trato de siempre memorizarlo como la Biblia lo dice. Y hay un pasaje en 2 Corintios que dice que nosotros somos embajadores. Y por muchos años yo agregaba una palabra al versículo que no está en el versículo. Yo decía que nosotros somos como embajadores. Pero Dios no dice eso. No es que nosotros seamos como embajadores, como si fuésemos embajadores. No, nosotros somos embajadores, punto. Lo cual nos ayuda a entender que somos de otra patria y vivimos en este lugar representando a nuestra patria. Y los embajadores solo deben decir lo que dice el rey, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice nuestro rey? Dice, reconcíliate con Dios. Este es el mensaje nuestro. Este es nuestro mensaje. Dios, hermanos, nos manda que obedezcamos las autoridades en nuestras vidas. Ya vamos casi terminando, hermanos, pero quiero que nos enfoquemos todavía en un par de puntos más que tengo. Dios nos manda obedecer a las autoridades. La gente más ordenada debemos de ser los cristianos. La gente que menos miedo siente cuando ve a un carabinero, debemos de ser los cristianos. ¿Sabes por qué uno siente miedo cuando ve a un carabinero? Es cuando está haciendo mal. Yo sé que en otros países hay bastante más corrupción y uno tiene miedo porque hay corruptos. Pero gracias a Dios aquí en nuestro país tenemos muy buenos, hablando en términos ambiguos y generales, nuestras autoridades son muy buenas en comparación a otras naciones. Yo sé que lo que estoy diciendo no es muy popular hoy en día, pero no lo digo por ser ni popular ni no popular, es la realidad. Yo he vivido en países de tercer mundo, y ahí sí debes temer a las autoridades. Pero ¿sabes qué? Si yo voy conduciendo y veo a un control de carabineros y tengo todos mis papeles en orden, ¿voy a tener miedo? No. Que me detengan, no hay problema, listo, aquí está mi licencia, aquí está esto, aquí están todos los documentos de la MUNI, de la revisión técnica, de mi seguro, listo, ok, caballero, que le vaya bien, y me voy. Pero si las cosas no están en orden, mi corazón empieza así. Que no me paren, que no me paren, que no me paren, que paren al de enfrente y al de atrás, pero a mí no. Que me dejen pasar, por favor, Señor, que me dejen pasar. Pero Dios dice que debemos obedecer a las autoridades. Entonces, si hay algo fuera, dentro de su alcance para obedecer y estar sometido a una autoridad, debes hacerlo. Debes hacerlo. Un ejemplo. Yo odio el carnet de pesca. Lo odio. Pero cada año lo saco. Yo en mi mente pienso, Dios dijo que yo enseñaría de los peces del mar y yo tengo ese derecho de ir a pescar donde yo quiera y cuando quiera, pero ¿saben qué? Hermana, espere, por favor. Pero yo tengo que simplemente obedecer la autoridad. Porque es lo que la Biblia dice. A lo mejor no me gusta pararme en un disco pared. No hay auto ni para allá, ni para allá, ni para allá. Pero debo pararme. Porque es la ley.
Y Dios nos dice que debemos obedecer la ley. Ese es un punto importante, ¿ya? Si tienes algo en la vida fuera de orden, no sé, un vehículo, quizás me pasó a mí, el año pasado se me atrasó un vehículo. Y después me dio mucha pena cuando consideré que mi vehículo estaba atrasado. Un carabinero me controló y él dijo, ¿y por qué no lo renovó? Y le dije, bueno, a un primer instante fue por la pandemia, que estábamos en fase 1 cuando venció. Pero después no, y no lo hice. Yo fui muy sincero con él y franco. Se rió y dijo, ya, váyase. Tiene que renovar sus papeles, me dijo, algo así. Pero me dio mucha pena porque, qué vergüenza, porque un día de mañana yo le doy un tratado a él. Y él va a decir, el rebelde pastor, que no sigue las leyes. Es el tipo de cristiano en su iglesia. Oh, qué pena para mí, pues. Yo no quiero ser así. No debemos de ser así. Debemos de hacer las cosas ordenadas como Dios quiere. Un ejemplo, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Yo quiero leer los versículos 13 al 17, pero empecemos en 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11. Primera de Pedro 2, 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí está la bendita frase otra vez. Amén. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Se dan cuenta cómo todo esto va haciendo sentido? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora fíjense de lo que nos dice acerca de las autoridades aquí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a Dios, a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Está claro que Dios quiere que nosotros nos sometamos a las autoridades humanas. Y quizás alguien diría, no, pero eso solo aplica a las autoridades piadosas. Si son autoridades cristianas, ahí sí. Pero si son autoridades ateas, ahí no me voy a... Si creen en el liberalismo, ahí no. Pero hermanos, lean el siguiente versículo, el 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, Dios no dijo, sométete a las buenas autoridades. Hijos, obedeced a vuestros padres, si es que sean muy buenos padres y nunca se equivocan. Dios no dijo eso, ¿cierto? Gracias a Él, porque ningún niño se sometería a sus padres, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y los gobiernos tampoco. Por un tema de tiempo, no lo voy a leer, pero hermanos, les animo a leer Romanos 13, versículos 1 hasta el 7, para seguir meditando y pensando acerca de nuestra responsabilidad ante las autoridades. Pero quería terminar con algo, diciendo eso, que nuestra obediencia civil tiene un límite, ¿ya? Tiene un límite. Y el límite es cuando un gobierno obliga a hacer actos antibíblicos.
Tenemos un ejemplo acerca de esta desobediencia civil en Hechos 5:29. Sí, parece que una chaqueta se acercó, ¿no? Ya está bien. En Hechos 5:29 no tenían autorización de predicar en el nombre de Jesús. Fueron prohibidos por el gobierno. Pero dijeron que antes teníamos que obedecer a Dios que a los hombres. Entonces nuestra obediencia o sumisión igual tiene un límite. Es necesaria la desobediencia civil para los cristianos cuando los gobiernos impíos hacen leyes que manda comportamiento antibíblico o que prohíbe comportamiento bíblico. Tenemos un ejemplo de eso en las matronas hebreas, Sifra y Fua, en Éxodo 1, que en vez de matar a los bebés, los salvaban. Tenemos un ejemplo en eso en la madre y el padre de Moisés, que en vez de matar a los bebés, salvaron a Moisés. Tenemos un ejemplo moderno de esto en una iglesia en Coyhaique, que cuando los gobiernos prohibieron cultos, siguieron haciendo cultos clandestinos. Porque, hermanos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nosotros queremos ser responsables y ordenados y no usar nuestra libertad en Cristo como un pretexto de rebeldía. No le voy a hacer caso al gobierno porque yo soy libre en Cristo. No, esto no está bien. Bueno, dije, ¿cómo vamos a hablar de separación de la iglesia y el Estado sin mencionar algunas cosas acerca de nuestra participación en la política y también la importancia de nuestra sumisión a las autoridades, las instituciones humanas? Bien, vamos a terminar la transmisión.